pues bienvenidos una vez más y vamos con este tutorial que trata sobre fuentes del derecho administrativo y vamos a explicar lo que son las fuentes y digamos lo que está relacionado con los conceptos para saber también qué es lo que nos pueden preguntar las oposiciones. En este PPT es corto, es sencillo, no tiene mucho porque bueno, este tema realmente hay que complementarlo con otro más, pero no tiene mucho contenido para examen. Suele ser en torno de 1 a 3 preguntas lo sumo. Bien, lo primero que tenemos que conocer que es el derecho administrativo y el derecho administrativo pues no es más que una serie de leyes, ya las conocemos, Ley 39, Ley 40, que lo que rigen es la actividad de las administraciones públicas, ¿vale? Junto con otras leyes forman parte de un conjunto que se denomina en nuestro ordenamiento jurídico el derecho público. El derecho público son todas esas leyes que afectan de forma directa o indirecta a todas las administraciones públicas. ¿Quiénes son las administraciones públicas en España? Bueno, pues nosotros tenemos toda la administración del Estado, la administración de las comunidades autónomas, la administración de las entidades locales, es decir, los municipios, las provincias y las islas, y la administración institucional y corporativa. Se refiere a las agencias, a los organismos autónomos, a las sociedades mercantiles, empresas públicas y demás. También a las fundaciones del sector público. Son todo el sector público institucional que depende de alguna de las administraciones que hemos leído anteriormente, ¿vale? Y en ese concepto de leyes de derecho administrativo vienen establecidas cuáles son las potestades o las cualidades, que es en derecho se usa la palabra prerrogativa, el que tienen las administraciones públicas de cara, digamos, a ejercer su trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por la palabra fuentes? La palabra fuentes nos viene a decir de dónde proviene una ley, de dónde tiene su origen, para que nosotros lo conozcamos. Puede ser que sea de dónde viene esa ley o que se necesite buscar una fuente para desarrollar una ley. Por ejemplo, en nuestro país, ya sabemos, la norma suprema nuestra es la Constitución española. Entonces, de cara a cuando se tiene que dictar o se va a crear un borrador para crear una ley ordinaria, por ejemplo, tendríamos que ver qué es lo que dispone sobre esa materia la propia Constitución para no contradecirlo, sino regular simplemente lo que la propia Constitución describe, ¿vale? Entonces, pues fuentes simplemente tenemos que conocer lo que es de dónde emana, de dónde proviene, ¿vale? O de dónde debemos de fijarnos para poder dictar la norma. Bien, pues aquí lo hemos puesto, que pretende decirnos de dónde vienen las leyes y la ley jerárquicamente mayor, que es la Constitución, es donde ha de fijarse el legislador para dictar la propia ley sin que contradiga la Constitución. Como fuentes del derecho, ya propiamente dicho, en nuestro ordenamiento jurídico, nos encontramos con el artículo 1 del Código Civil, que son donde, digamos, la única ley o normativa que indica cuáles son las fuentes del derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Y nos dice que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley se refiere a todas las leyes que tenemos en nuestro ordenamiento. Si nosotros, por ejemplo, pretendemos dictar un reglamento, deberemos de ir a la ley que regule sobre esa materia para que el propio reglamento no contradiga aquello que dice la ley, ni por supuesto mucho menos que diga aquello que contradiga la Constitución en esa materia. ¿Qué tipo de fuentes tenemos? Bueno, pues tenemos fuentes formales y fuentes materiales. Se refieren a la forma que cogen y la materia que regulan. Pues la forma sería, por ejemplo, la ley y la materia, pues el campo en el que regulen, ¿no? Pues derechos fundamentales, violencia de género, lo que sea. Fuentes escritas y fuentes no escritas. Fuente escrita se refiere a toda aquella ley que se encuentra escrita en papel de alguna manera. Y fuentes no escritas, por ejemplo, la costumbre. La costumbre es algo que se ha estado haciendo durante muchísimo tiempo, es algo que en un campo muy concreto se ha regido de esa manera, se ha hecho de esa manera y como no hay una ley que lo regula, pues seguimos haciéndolo de esa manera. Tiene que ser probada. Esto pasa, por ejemplo, mucho en el campo de la división de terrenos. Si la ley no regula nada de cara a cómo dividir un terreno en el campo, pues nos vamos a la costumbre de cómo se han estado dividiendo los terrenos en ese sitio durante muchísimos años. Y el último, pues fuentes directas, fuente indirecta, quiere decir que las fuentes tienen un orden subsidiario, es decir, obligatorio, donde primero hay que ir a la ley,
Si la ley no regula ninguna materia sobre lo que estamos buscando, deberemos de ir a la costumbre, y si no existe costumbre sobre ello, tenemos que hacer de la forma que creamos conveniente sin vulnerar los principios generales del derecho. Y se refieren a todos los principios que existen en las diferentes normativas dentro del ordenamiento jurídico español, es decir, de todas las normas que tenemos en el Estado español. Bien, de cara al estar hablando de normas, de fuentes, de jerarquía y demás, tenemos que conocer un artículo constitucional que es muy habitual que salga en las oposiciones. Un artículo que es el 9.3, bueno, el 9 en general es imprescindible conocerlo, pero en este caso el 9.3 nos habla de la jerarquía normativa, nos dice qué orden tienen que tener las leyes y quién, digamos, tiene los elementos básicos y dónde tenemos que fijarnos de cara a dictar una ley. Bien, aquí está estipulada una pirámide que pretende simular el significado de nuestro ordenamiento jurídico. No es que haya una ley que sea más que otra, sino simplemente que se establece una serie de orden de prioridad para regular ciertas materias. Por ejemplo, si vamos a la parte más alta de la pirámide, tenemos la Constitución y, por ejemplo, lo que es toda la normativa europea. En España, pese a que nosotros somos un país soberano, tenemos nuestra propia normativa y demás, la normativa europea también tiene cabida, también tiene competencia, porque nosotros hemos ratificado, hemos firmado una serie de tratados de la Unión Europea, es decir, nos hemos comprometido voluntariamente a ceder parte de nuestra soberanía porque formamos parte de un espacio común que es la Unión Europea. Entonces, ciertas materias tenemos que ir a lo que dicen las leyes europeas en lugar de lo que dicen las leyes nacionales. ¿Por qué? Porque básicamente las leyes nacionales no dictan nada sobre esa materia. Por ejemplo, la moneda euro. España imprime los euros que el Banco Central Europeo le permite imprimir. Ya está. ¿Vale? Y de cara a la ley orgánica y la ley ordinaria, no es que una sea más importante que otra, se encuentran en el mismo escalón jerárquico realmente. Lo único que pasa es que las leyes orgánicas, digamos, regulan las materias más esenciales, las materias más importantes o las materias que están protegidas incluso por tratados de derechos universales. En este caso, pues, por ejemplo, los derechos fundamentales se desarrollan siempre por ley orgánica. Hablando de las leyes, pues podemos decir que ambas mandan lo mismo. Lo único que pasa es que, bueno, pues hay materias y materias. Y simplemente que las leyes están en el mismo escalón jerárquico y la ley orgánica regula las materias más importantes y las leyes ordinarias pues regulan aquellas materias que no sean reguladas precisamente por ley orgánica. Pasamos al segundo PPT, donde nos hace una clasificación ya de las fuentes en sí, donde tenemos que conocer, o la clasificación más importante para examen es que existen fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Qué es una fuente directa? Pues las fuentes directas son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, porque son aquellos que dicta el Código Civil, ¿vale? Donde debemos de ir a un orden subsidiario y obligatorio. Luego tenemos las fuentes indirectas, que son la jurisprudencia y los tratados internacionales. En este caso no se aplican directamente, sino que se usan como en un segundo plano, pues por ejemplo la jurisprudencia. Cuando existe jurisprudencia sobre una materia muy concreta, pues un juez no puede dictar sentencia que contradiga, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo, porque con esa sentencia ha creado jurisprudencia. La jurisprudencia es doctrina sentada por los tribunales. Ellos dictan sentencia en una manera dictan sentencia sobre una materia y eso ya digamos que en el tiempo ha cogido cierta importancia. Entonces, las sentencias sucesivas no pueden contradecir esas sentencias. Pues como fuentes directas y una clasificación dentro de fuentes primarias tendríamos la Constitución, el ordenamiento comunitario, los estatutos de autonomía, las leyes ordinarias, los reales decretos, en fin, todo lo que es luego la potestad reglamentaria. Esto para saber cómo se pregunta, pues qué clase de fuentes tenemos, donde serían directas o indirectas, y nos podrían decir, por ejemplo, también qué clases de fuentes directas hay, donde deberíamos indicarle una pregunta que es la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Como fuentes secundarias, es decir, en segundo plano, primero habrá que ir a cualquier normativa, sea cual fuere, para ver sobre esa materia. Tendríamos la costumbre, que es la práctica reiterada en el tiempo y ha de ser demostrada
y los principios generales del derecho, que son los principios que tenemos durante en todas nuestras leyes y no, digamos, pues tendremos que hacer sobre esa materia, hacerlo como creamos conveniente y sin vulnerar los principios generales del derecho. Y luego tenemos pues, las fuentes indirectas, que son aplicadas, digamos, de forma complementaria, que serían los tratados internacionales y la jurisprudencia. Pues es la doctrina sentada por los tribunales que sirven, digamos, de guía de cara a comprobar algo. Bien, aquí tenemos una forma gráfica de lo que es el ordenamiento jurídico español aquí en nuestro país y, bueno, muestra simplemente las leyes españolas qué orden traen, donde tendríamos primero la Constitución, luego la ley y seguido los reglamentos. Esto representa el artículo 9 de la Constitución sobre la jerarquía normativa, donde dice que la norma anterior no podrá contradecir lo que diga la norma superior. Es decir, ninguna ley podrá contradecir lo que diga una Constitución. Estaría vulnerando el principio de jerarquía normativa y esa ley sería totalmente nula de pleno derecho. Es decir, no tendría ningún tipo de validez. Y el último, pues al estar hablando de fuentes del derecho y hablar sobre lo que son las leyes, pese a que este tema se complementa con el tema 3 de las Cortes Generales y ahí ya habla de lo que es la ley y con el tema del gobierno que habla de la potestad reglamentaria, pues hemos hecho un pequeño resumen con una descripción de cada una de las leyes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Pues mostramos la Constitución como norma suprema del Estado español, conocemos todos lo que es. Seguido tenemos lo que es la ley y dentro de la ley existen leyes orgánicas y leyes ordinarias. Cada una de ellas regula una materia concreta y simplemente pues conocer qué es lo que hacen cada una, qué materia regulan, porque es lo que nos puedan preguntar para examen. También pueden decirnos qué tipo de leyes tenemos. Cuando solo aparece la palabra ley, realmente se está refiriendo a leyes ordinarias. Lo único que aquí hemos hecho una clasificación, pues por darle una forma gráfica. Y cuando habla de reglamentos, pues tenemos dos tipos de reglamentos. Aquellos que tienen rango de ley y aquellos que no tienen rango de ley. Los que tienen rango de ley son los que son dictados por el gobierno mediante la potestad reglamentaria y aquellos que no tienen rango de ley son dictados por cualquier administración que tenga potestad normativa para ello. Vayan, siempre, pues, por ejemplo, órdenes e instrucciones de servicios de cara a dirigir un ministerio o, por ejemplo, en una administración local pueden ser bandos, ordenanzas para informar al pueblo de algo. Pues espero que haya servido de ayuda y nos vemos en los siguientes videotutoriales. Un saludo a todos.